puerto es perfectamente el reflejo fiel del sistema productivo al que sirve. Y esto es clave. Cuando coges las correlaciones de los tráficos portuarios, las correlaciones que tiene la Fundación desde siempre, fijaros que cuando cogemos los años, la correlación de tráficos de la autoridad portuaria con las exportaciones totales de la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, que no es todo el hinterland, pero es una parte muy importante, es nada menos que del 99%, o sea, todo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el puerto en sus tráficos responde exactamente a las exportaciones y al movimiento que hacen las empresas de su hinterland. Y eso se ha demostrado a lo largo de estos meses de actividad o de baja actividad. En cuanto a las empresas están cerradas, pues obviamente el puerto no puede hacer otra cosa que parar su ritmo de crecimiento. He hecho una especie de valoración económica, porque parece que es interesante en estos momentos de crisis también hacer alguna valoración económica. Hay varios elementos que son claves. La primera es mantener el tejido empresarial en la medida de lo posible. Lo dije a principios de abril en una charla. Es clave que intentemos mantener todo el número de empresas máximo, porque al final son los que generan empleo, etcétera, etcétera, y hay que mantener la capacidad de compra. La capacidad de compra implica pues, que los trabajadores reciban una parte al menos de su compensación. Hay que incentivar a las ayudas a familias de renta bajas, la renta básica, etcétera, etcétera. Es fundamental. Vamos a ver un poco por qué. En el periodo de enero-abril, las empresas han reducido, el número de empresas, sobre todo pymes, han reducido un 85.000. Es verdad que el impacto mayor ha sido entre enero y marzo, pero en abril ha seguido cayendo. Por lo tanto, hay que pensar que estamos ante una destrucción del tejido empresarial notable en España. ¿Dónde se centra más? En las pequeñas empresas, entre 10 y 50 trabajadores. La caída ha sido del 9%. Pero siendo grave, lo que es preocupante es la caída en las medianas y en las grandes empresas, porque no tenemos en España muchas grandes empresas, que son de más de 250 trabajadores, y aquí han desaparecido 110 empresas, de las 4.777, el 2,4. Pero estas son las que tienen capacidad de arrastre del sistema económico, por lo tanto eso es preocupante. Entonces, primera cosa, para salir de la crisis había que mantener el tejido productivo. Por ahora estamos destruyendo empresas. Es verdad que en abril han caído menos, han cerrado menos, es verdad, y por lo tanto se ha suavizado la caída, pero hay que hacer un esfuerzo para mantener la actividad de las empresas que están activas o que van a estar activas. Es fundamental, nos jugamos muchísimo en la recuperación posterior. Y luego, respecto a por qué es importante mantener el gasto, las ayudas a las familias o la renta básica, es clave porque hay que mantener el consumo. El puerto lo único que hace es ser fiel reflejo de lo que le pasa a la sociedad. Y eso se ha traducido ¿en qué? En que en los meses que llevamos de confinamiento han cambiado los tráficos, claro, ha cambiado la estructura de tráficos, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues hemos tenido que importar frutas y legumbres, que ha aumentado un 35, vinos, alcohol, 95, grasas, tal, y hemos exportado más de esos productos, que es lo que la sociedad estaba demandando. Hay que pensar que los tráficos están cayendo, las previsiones que hemos estimado para este año es aproximadamente, si el PIB de España va a decrecer un 11% y pensamos que la elasticidad del comercio se va a mantener en torno a 1, pues que el tráfico en el puerto de Valencia va a crecer a lo largo, en todo el año, aproximadamente un 11%. Esas son las previsiones con las que hemos estado trabajando. Eso implica que al tener una menor cifra de negocios, los ingresos nuestros van a ser menores, y si a eso le añadimos las bonificaciones y de las tasas correspondientes que el Puertos del Estado está aprobando y que las tendremos que aplicar porque es lógico y necesario, pues hemos ajustado nuestros beneficios y nuestra cuenta de resultados, y este año pues el negocio de explotación va a caer sustancialmente, se va a quedar en torno a los 10 millones y el beneficio neto se quedará en torno a los 5, más o menos. Hemos adaptado, por lo tanto, nuestras previsiones a lo que nos dice la realidad que estamos viviendo.